versión Palabra de Dios para Todos. Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: entonces Jesús le dijo a sus seguidores: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar. ¿A quién? ¿Tiene que renunciar a quién? Tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Diga, negarme a mí mismo. Diga, si quiero ser discípulo de Cristo, debo aprender a negarme a mí mismo. Dígale, cuando me niego a mí mismo, voy a poder ser un buen discípulo de Cristo. ¿Quiénes le dan un aplauso a Dios en esta noche? Eso es lo que dice la Biblia, que uno debe aprender a negarse a sí mismo. Y Jesús lo dijo: si usted quiere ser mi seguidor, niéguese a sí mismo y sígame. La Biblia también lo dice en el libro de Lucas capítulo 14, versículo 27. Lucas capítulo 14, versículo 27. Dice la palabra de Dios: si alguien no carga la cruz que se entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor. ¿Qué tal si lo leemos? Léalo fuerte. ¿Qué dice? Si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser ¿qué? Mi seguidor. Y es que el evangelio nos enseña a la necesidad de pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a negarnos a nosotros mismos. Y vamos a mirar en la Biblia hombres y mujeres que tuvieron que decir no. ¿Tuvieron que decir qué? ¿Tuvieron que decir qué? Y quiero darle un consejo. Darle lo que Dios me dio para darle a la iglesia y para mi vida. Debe, con la ayuda del Espíritu Santo, aprender a decir no. Uno debe, con la ayuda del Espíritu Santo, aprender uno a negarse a lo que Dios le pide que uno se niegue y aprender a decir no. La primera historia que está en la Biblia está en el libro de Esther, capítulo 1. Vaya a la Biblia, al libro de Esther. Está Esdras, Nehemías, Esther, capítulo 1, versículo 1, en la versión Palabra de Dios para Todos. Y me habla de una mujer llamada Vasti. ¿Cómo se llamaba esa mujer? ¿Cómo se llamaba? Vasti. De pronto no sé si usted la había escuchado. Pero la Biblia registra, y quiero que usted esté muy conectado en esta noche con esta palabra que Dios va a colocar en nuestro corazón. Quedó registrada en la Biblia como una mujer que tuvo la autoridad para decir no. Y en Esther capítulo 1, versículo 1 dice: esta historia sucedió en la época del rey Jerjes, quien gobernaba sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. O sea, está hablando de un rey que tenía autoridad sobre 127 provincias. O sea, no era cualquier reycito por ahí con una provincia o con un pueblo. Tenía 127 naciones. Y dice el versículo 2: el trono de Jerjes, dice, la capital del reino. Versículo 3: en el tercer año de su reinado, el rey, dice la Biblia, ofreció una fiesta para sus colaboradores y funcionarios. Y allí estaban los líderes que más importantes de las provincias y los oficiales del ejército de Persia y Media. O sea, era un rey que tenía 127 provincias,
Y él dijo, vamos a hacer una fiesta y vamos a invitar a toda la gente de los otros reinos para que vengan aquí a una gran fiesta. Dice, pero que vengan los reyes con los generales de sus ejércitos porque vamos a hacer una fiesta. Hasta ahí va la historia. Esté conectadito ahí con la historia. Versículo 4. Esther 1:4. Durante los 180 días de la fiesta, imaginen una fiesta de 180 días. Si uno hace una fiestica por ahí de 4 horas y uno ya no sabe qué hacer para que vayan, y usted empieza a coger la escoba, usted empieza como a recoger los asientos y la gente ahí amañada. Usted le acabó el pastel, la comida, el jugo, todo, y usted ya no sabe cómo decirles. Entonces usted empieza a cerrar las cortinas para que vayan. Usted no ha visto gente que lo invitan a la fiesta y son las 11 y todavía ahí mirando y ya le dieron pastel. Eso aprovechen cuando usted le va a una reunión cortica y se va. Pero usted imagina una fiesta de 180 días. Es poder para hacer una fiesta de 6 meses. Tenía mucho dinero. Y dice que durante los 180 días de la fiesta, el rey dio a conocer el lujo y las riquezas de su reino, junto con la grandiosa belleza de su palacio. O sea, durante esos 6 meses, este rey invitó mucha gente y empezó a mostrarle todo el poder que tenía. Cómo era de lindo el palacio, cómo tenía tesoros, cómo tenía oro. Versículo 5, estén conectaditos ahí. Esther 1:5. Después de esos 80 días, el rey ofreció otra fiesta. Oiga, qué manera fiestero, ¿no? El rey ofreció otra fiesta a la que fueron invitados todos los habitantes de Susa, desde los más humildes hasta los más importantes. La fiesta fue en el jardín interior del palacio. ¿Y cuánto duró esa fiestica? Se hizo 2 fiestas del rey. Una duró 180 y otra duró 7 días. En la de 7 días invitó a toda la gente humilde. Le dijo, venga pues, también 7 días para ustedes. Pero mire lo que dice el 6. En el jardín interior habían toldos de fino lino blanco y azul, tendidos con cuerdas de púrpura, enganchadas con anillos de plata, fijos a las columnas de mármol. Habían sofás hechos de oro. ¿Usted imagina un sofá hecho de oro uno? Ese rey tenía tanta plata que los sofás eran de oro. No tenía mucha plata, pues. ¿Te imaginas un sofá de oro mirándolo ahí, para hacerse una cadenita? Uno dice. Y ahí tenía mucho poder. Y en el espíritu quería leerle para que ustedes vieran todo el poder que tenía este rey. Dice en el versículo, sofás hechos de oro y plata sobre el suelo que estaban decorados con varias figuras hechas en mármol blanco, negro, nácar, perlas y otras piedras preciosas. Imagina el poder que tenía este rey. Versículo 7. Las bebidas se servían en copas de oro. Gracias. Cada una de las cuales era diferente a las otras. El vino del rey se ofreció en grandes cantidades. ¿Están leyendo ahí? ¿Están ahí o no? El vino del rey se ofreció en grandes cantidades, como solo un rey generoso podía hacerlo. Yo me imagino que ahí llegaron los canaleros y vea, vino para todo mundo y todo muy contento. Que a uno le inviten a una fiesta de 180 días y que uno pueda comerlo. Ese rey tenía poder, pero mire lo que dice la palabra de Dios. 8. Se sirvió vino en abundancia, pues el rey había ordenado a sus servidores que a cada invitado se le diera todo el vino que quisiera. Versículo 9. Al mismo tiempo, oído, al mismo tiempo, la reina, ¿cómo se llamaba? Vasti, también ofrecía una fiesta para las mujeres en el palacio del rey Jerjes. O sea, mientras que el rey estaba ofreciendo la fiesta aquí, la reina estaba en otro lugar ofreciendo otra fiesta. Versículo 10. En el 7º día de la fiesta del rey, estaba muy contento a causa del vino. O sea, estaba borracho. Entonces llamó a los 7 eunucos que lo atendían. Se llamaban Mehumán, Bizta, Harbona, Bigna,
Abagtá, Setar y Cargas. 11. El rey les ordenó que llamaran a la reina Vasti para que se presentara ante él luciendo su corona real. Vasti era una mujer muy hermosa y atractiva, y el rey quería mostrar su belleza ante todo el pueblo y los oficiales. 12. Los servidores le comunicaron a la reina Vasti la orden del rey, pero ella no quiso obedecer. El rey se molestó mucho y se llenó de ira. Diga, no quiso obedecer. Porque como el rey estaba borracho, en ese tiempo hacían que las reinas desfilaran delante de todo ese poco de borrachos que estaban en esa fiesta. Y ella era una reina. Y ella no se prestó para el fuego del rey. Porque la Biblia registra que el rey había tomado mucho vino. Entonces ella dijo, qué pena, mi hijo, usted puede ser muy rey, puede tener mucho poder, pero no voy a prestarme para eso. Cuando yo leí este pasaje, el Señor colocaba en mi corazón esa palabra. En la vida, para agradar a Dios, van a cosas que pronto usted se va a sentir presionado y con gente de poder. Pero Dios quiere ayudarle a usted a aprender a decir no. Por eso lo leí esos 10 versículos. Era un rey poderoso, tenía la autoridad, tenía poder. Y le dijo a su esposa, baile, mija. Y ella dijo, no. Y dice la Biblia que ese man se enojó, se airó, y nunca más en la Biblia se vuelve a hablar de Vasti. Él luego mandó a conseguir otras doncellas. Ahí es donde aparece la reina Esther. Ahí es donde se levanta la persecución en contra del pueblo judío. Y Dios, en vez de Vasti, coloca a Esther. Y es donde Esther, a través de la sabiduría de Dios, trae libertad sobre el pueblo judío. Mire el poder que hay detrás de uno aprender a decir no. Que no. El reino, oído, los judíos no hubieran sido libres del dictamen de Mardoqueo. Hay vida y en mi vida donde yo tengo que aprender a decir no lo voy a hacer. Pero es que es muy poderoso el que me está diciendo que lo haga. No me importa, pero voy a agradar a Dios. Pero que es mi jefe. Pero que es el que tiene autoridad. Pero es que es un profesor, pero no. Pero si yo me he propuesto agradar a Dios, por eso la Biblia dice, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vasti tuvo la autoridad para decir no lo voy a hacer, y por decir que no lo iba a hacer, pudo Dios levantar una mujer como Esther, que bendijo al pueblo judío, y hasta el día de hoy se celebra en el pueblo judío la libertad de Dios a través de Esther. Hay un poder en obedecer a Dios y aprender a decir. ¿Y aprender a decir qué? ¿Y aprender a decir qué? No. Vasti, diga, Vasti dijo que no. El segundo personaje que yo veo en la Biblia, que quiero dejarle en su corazón, está en el libro de Daniel, capítulo 1. Hermana Marlene, qué rico verla aquí. Bienvenida, Marlene. Qué rico verla aquí. Y muchachos, que denle un aplauso a estas personitas que están aquí. Marlenicita, Rafaelito, me da alegría verlo, Rafa. Daniel, capítulo 1, versículo 1. Y quiero leer las historias. Daniel 1:1 en PDT. La primera se llamaba Vasti. Vasti aprendió a decir no. El segundo personaje que yo veo en la Biblia se llama Daniel.
Daniel capítulo 1, versículo 1 dice: Joacim llevaba 3 años como rey de Judá cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y sitió la ciudad. Versículo 2: el Señor dejó que Nabucodonosor capturara a Joacim, rey de Judá, y que se apoderara de alguno de los objetos del templo de Dios, los cuales se llevó. ¿A dónde se los llevó? A Babilonia. ¿Y dónde los puso? En el tesoro del templo de su Dios. ¿Qué dice la Biblia, pastor? Jerusalén es el pueblo de Dios. Babilonia es un pueblo pagano. Y dice que este pueblo pagano invadió a Babilonia, invadió a Jerusalén, perdón. Y dice la Biblia que tomaron cosas de Dios y las colocaron en el templo del Dios de ellos. Versículo 3, Daniel 1:3. Mire lo que dice. Luego, este rey llamó a Aspenas, el jefe de los funcionarios, al servicio de la corte, para que eligiera algunos jóvenes de la nobleza y de la familia del rey. O sea, el rey de Babilonia capturó al pueblo de Jerusalén y le dijo a ese rey: vea, escójame a unos jovencitos de ese pueblo cristiano, que yo los necesito. Escójame a unos que son, escójalos. Versículo 4. Mire lo que dice el 4, Daniel 1:4. Estos jóvenes deberían de ser bien parecidos. Ahí me hubieran escogido a mí de primerito. Gracias, hermana. Ese amén suyo me da una alegría, hermana. Siento una felicidad, hermana. Bien parecidos. Y tenían que ser, segundo, inteligentes. Mire, siendo un rey pagano, le está dando órdenes a un funcionario. Siendo un rey pagano, le está diciendo a su funcionario: mire, de todos esos esclavos judíos, escójame gente bien parecida, escójame gente inteligente. O sea, no es escójame a cualquier feo, no. Y a cualquiera que no sepa nada tampoco. Escójame gente inteligente y bien parecida. Y es un rey pagano. Y mire lo que sigue diciendo ahí el versículo 4. Una clase de sabiduría y ser capaces de manejar el conocimiento. Debían de ser fuertes y tener facilidad para servir en la corte del rey. Porque Nabucodonosor quería que esos jóvenes recibieran educación en la lengua y literatura de los caldeos. Versículo 5. El rey asignó, mire lo que dice el rey Nabucodonosor, asignó una ración diaria de su propia comida. Diga, de su propia comida. Mire, de la propia comida del rey. El rey dijo: saquen de mi comida, y a esos jóvenes que escogieron, que son bien parecidos, sabios, inteligentes, entendidos en los tiempos, denle de mi comida. Y dice: serán educados durante 3 años y luego quedarán al servicio del rey. Versículo 6. Entre esos jóvenes estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, quienes eran de la tribu ¿de dónde? ¿De la tribu de quién? De Judá. Versículo 7. Pero Aspenaz, que es el eunuco, le dio nuevos nombres a Daniel. Lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrat, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. Versículo 8 lo vamos a leer fuerte. Mire lo que dice el 8. Daniel 1:8. Léalo fuerte. Dice: Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió permiso a Aspenaz para evitar esos alimentos y permanecer sin mancha. Dice la Biblia que Daniel le dijo a ese señor: mire, vea, nosotros no vamos a comer la comida del rey. Nosotros no queremos contaminarnos. Mire, yo estuve investigando. Jerusalén en el tiempo bíblico
de Jerusalén a llegar a Babilonia, le digo, ¿cuánto se demoraron? O sea, ellos fueron y atacaron la ciudad y se llevaron todos esos esclavos. Le digo, ¿cuánto duró el camino de Jerusalén a Babilonia? 4 meses caminando. O sea que Daniel estaba lejos de su familia. Daniel, Sadrach, Abednego estaban lejos de sus padres. Pero a ellos no les importó que nadie los estuviera viendo. Ellos sabían que Dios los estaba viendo. Y a ellos no les importó. Ellos podían decir, ay, comamos aquí la comida del rey, hagamos esto, no importa, nadie nos está viendo. No, ellos tenían un temor en su corazón y ellos dijeron, no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Diga, hay que aprender a decir que no. Diga, hay que aprender a negarnos a nosotros mismos. ¿No le ha pasado que cuando uno inició el caminar cristiano, usted iba a una fiesta y la gente, como sabía que usted estaba buscando a Dios, ¿qué era lo que más le ofrecían? Trago. Esta frase la utilizan mucho. Tómese uno que no está el pastor. ¿Ustedes han escuchado eso? Esto que no pasa nada. Yo quiero dejarle eso en su corazón en esta noche. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Daniel propuso no contaminarse, pero para agradar a Dios. Toque al que está enseguida, dígale, proponga en su corazón. No, pero mire lo serio, no le diga de la, mire lo serio, dígale, proponga en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Dígale, aunque nadie lo esté viendo, diga, hay un Dios en los cielos que lo está viendo. Dígale, y cuando yo me niego para agradar a Dios, diga, yo voy a recibir una recompensa de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros nos proponemos agradar a Dios, la Biblia dice que vamos a recibir recompensa de parte de Dios. ¿Sabe? Versículo 12. Daniel le dijo a ese rey, a ese eunuco, mire, déjeme comer solamente legumbres y deme 10 días y después prueba usted quién está más fuerte que los otros. Y este le pareció bien y durante 10 días comieron legumbres. Y dice el versículo 10, y le dijo, por favor, danos una prueba de 10 días, danos solamente legumbres para comer y agua para beber. Y luego compara nuestro aspecto con el de otros jóvenes que han comido alimentos del rey y vino del rey. Y decide lo que harás con nosotros que somos tu siervo. Y dice que él estuvo de acuerdo. Versículo 17. ¿Y sabe qué pasó? 17. Dios le dio a esos 4 jóvenes la habilidad y la sabiduría para aprender toda clase de literatura y filosofía. Daniel podía interpretar toda clase de visiones y sueños. 18. Cuando se completaron los 3 años de ese entrenamiento, Aspenaz llevó a los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. Versículo 19. El rey habló con ellos y se dio cuenta que Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran superiores a los demás. Por eso se convirtieron en los servidores del rey. Sigue en el versículo 20. El rey les preguntaba sobre cualquier tema de ciencias o de sabiduría, y siempre, reciba esto, y siempre el conocimiento de estos 4 jóvenes era 10 veces mayor que el de todos los adivinos del reino. Diga, 10 veces mejores. ¿Sabe por qué fueron 10 veces mejores? Porque aprendieron a decir que no. Uno a todo no tiene que decirle que sí. Uno debe aprender a negarse a uno mismo.
No debe pedirle al Espíritu Santo, hay cosas que yo tengo que decirle no. Hay cosas que yo tengo que decir como Basti. No me importa que sea ese rey importante, no. Como Daniel, no me importa que Nauconosor, ¿sabe qué pasó luego? Dice que el rey tuvo unos sueños. Y él llamó a todos los encantadores y a los adivinos que tenía. Y le dijo, yo tuve un sueño para que me lo interpreten. Y los adivinos dijeron, díganos el sueño. ¿Y sabe qué les dijo el rey? No, yo no se lo voy a decir. Ustedes tienen que, si son encantadores y adivinos, ustedes tienen que decirme lo que yo me soñé. Imagine cómo se las colocó. Y dice que pasaron semanas y esos no pudieron nada, porque es pura mentira del diablo, el espíritu de adivinación. Y dice que cuando, ¿sabe qué hizo el rey? Dijo, los mandan a matar y a cortar en pedazos a todos. Y Daniel estaba entre ese grupo. Y a Daniel le dijeron, Daniel, mire, nos mandaron a matar a todos. Y Daniel dijo, ¿por qué? Y dijo, porque es que el rey soñó algo y no le lo ha contado a nadie. Él dice que si verdaderamente somos entendidos, nosotros tenemos que saber lo que él soñó. Y dice que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego le colocaron a orar. Y Dios le reveló el sueño del rey. ¿Sabe qué hace Dios? A los que aprendemos a decir que no, nos va a dar espíritu de revelación, nos va a dar espíritu de ciencia, nos va a dar espíritu de propósitos. Yo volverlo a decir, ¿sabe qué va a hacer Dios cuando aprendemos a decir que no? Dios va a traer un respaldo especial de sabiduría sobre tu vida. Tú y yo vamos a ser 10 veces mejor que muchas personas en el nombre de... ¿Sabe algo? Reciba esto. ¿Sabe qué me preocupa? Y con esto termino. Hay veces me preocupa mucho la mediocridad de los cristianos. Que no han podido ni decirle no a la música secular. Llevan años en la iglesia y todavía escuchan. No han sido capaces ni decirle no a la música secular, pero dicen, Señor, pero bendíceme, Señor. ¿Cómo lo van a decir Dios si usted no se ha negado ni a eso tan poquito? Me gusta ese entusiasmo. Mirar eso en el celular, que te vas a hacer daño moralmente y no has sido capaz ni de desinstalar esa aplicación. Si algo me está haciendo daño, tengo que decirle no. Pero si lo contemplo y sigo ahí, no se va a cumplir lo que Dios hizo con Daniel, que lo hizo 10 veces mejor. Y le estoy hablando a una iglesia y a una generación que si tomamos esta palabra y a partir de hoy decimos, Señor, me voy a empezar a negarme en lo que tú sabes que me tengo que negar, esa unción que Dios colocó sobre Daniel, Sadrach y Abednego va a venir sobre su vida y va a venir sobre mi vida. Y Dios nos va a dar autoridad, sabiduría, ciencia, gracia y poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenés que negarte. ¿A qué Dios te ha pedido que te negues? Gálatas dice cositas que tenemos que negarnos en la Biblia. Gálatas 5:19. Mire lo que dice a lo que usted y yo tenemos que negarnos. Y el apóstol Pablo lo dice muy claro. Gálatas 5:19. Está muy claro, dice Pablo, que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son, ¿a qué tengo que decirle no? A la inmoralidad sexual. ¿Qué hace usted viendo pornografía? ¿Qué hace usted viendo páginas que son dañinas? Contemplando la inmoralidad sexual. Yo tengo que decirle no. Pastor, es que mi hijo se encierra y es con ese celular en la pieza metido. Órele a Dios. Yo tengo a la inmoralidad sexual. Pastor, ¿a qué más tengo que decirle?
no a la impureza, al descontrol. Yo tengo que aprender a decir no. Me gusta su entusiasmo. Gálatas 5:20 dice a la idolatría. Uno tiene que aprender a decirle no a la idolatría. Y uno cree que la idolatría es tener una virgen o tener una camándula. No, a usted se le puede volver una idolatría, un noviazgo, un trabajo. El primer lugar de mi vida siempre tiene que estar Dios. ¿Se lo recibe en esta noche? Aquí más tengo que aprender a decirle no. Según Gálatas capítulo 5, versículo 20, dice a la brujería, al odio. Usted va a seguir siendo el mismo odioso de que era antes cuando no conocía a Dios. El mismo odioso que mira así, ¿cómo es que mira? ¿Seguir siendo el mismo odioso? No, igual que Basti, igual que Daniel. Tengo que negar que es odioso. ¿Qué más tengo que aprender a decirle no? A las discordias, a los celos, a las iras. Yo tengo que aprender. Ay, es que pastor, a mí, yo cuando se me, usted no escucha gente que dice, a mí cuando me entra el apellido pastor, usted no sabe pastor, pero a mí me entra el apellido Bernal, el apellido Piedraíta y se me sale en la piedra, pastor. O sea que usted le puede pedir al Señor en esta noche, Señor, yo igual que Basti, que dijo que no, yo igual que Daniel, que propuso no contaminarse, o tú que pensás decirle que no, o si no, no vas a poder contemplar las maravillas de la bondad de Dios, del evangelio de Dios en tu corazón. Pastora, ¿qué más tengo que aprender a decirle que no? A las peleas. Que los peleones digan amén. Por ahí hay una. Yo tengo que aprender a decirle no a la pelea cada rato. Usted era de las pelionas y los peliones antes de conocer a Cristo. Y hay veces está dentro del cuerpo de Cristo y le hacen algo. Y usted se acuerda cuando usted agarraba las mechas con alguien. Usted ya no lo puede hacer físico, pero usted en el espíritu dice, me gustaría cogerla en el espíritu. Me gustaría en el espíritu agarrarla de las mechas y mechonearla en el nombre del Señor. Yo tengo que aprender a decirle no a ese espíritu de peleas, de discordia, de brujería, de divisiones. ¿Usted está recibiendo un consejo de Dios? Versículo 21. Pastora, ¿qué más tengo que aprender a decirle que no? A la envidia, a las borracheras. Pastor, es que yo sigo ahí, yo no he podido, pastor. Y yo veo por ahí que alguien se está tomando algo y pastor. O sea que va a seguir lo mismo. Va a seguir con esa misma excusa facilista de negarse a sí mismo para agradar a Dios, pero quiere ver la mano de Dios, la bondad de Dios, los milagros de Dios, pero no ha podido aprender a negarse ni a una cerveza, ni a un trago de aguardiente. No, pero Señor, ¿por qué no me bendices? Porque no te están negando a sí mismo. Porque te ha costado negarte a ti mismo. ¿A qué más tengo que negarme, pastor? Y decir que no a las parrandas y a otras cosas parecidas. Hasta ahí lo deja Pablo. Y termina diciendo, ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo. Que todos los que hacen esto no tendrán parte en el reino de Dios. Señor, quiero darte gracias en esta noche. Haga una oración ahí donde están. Gracias por hablarnos. Gracias por recordarnos que es necesario negarnos
a nosotros mismos para agradarte a ti. ¿Por qué no hace una oración personal ahí donde está? Haga una oración muy solito o muy solita. Hoy por la mañana, en el servicio de la mañana, Dios nos hablaba de la necesidad de confesar nuestro pecado, pero apartarnos de él. ¿Por qué no hace una oración ahí muy solita o solito y le dice: Señor, gracias por hablarme? Quiero atesorar esta palabra como pastor, primeramente para mi vida, en mi corazón. Quiero pedirte, Señor, por esta hermosa congregación y por las personas que puedan escuchar esta palabra. Enséñanos a negarnos a nosotros mismos. Enséñanos, Señor, a experimentar el gozo que hay en negarnos a nosotros mismos, Señor, y en poder hacer tu voluntad. Hoy te pido que sigas bendiciendo cada personita que está en este lugar. Haga una oración y dígale: Señor, bendice mi vida. Señor, ayúdame. ¿Por qué no le dice a Dios en esta noche: Señor, yo quiero que me ayudes con esto que tú sabes? Dice la Biblia que Daniel fue sabio, entendido. Dios lo respaldó porque él propuso, aunque estaba lejos de sus padres, él dijo: no me importa que mis padres no estén, no importa que mi familia no esté, pero yo voy a seguir aquí en Babilonia agradando a Dios. Porque no se trata del lugar donde estés, sino con el corazón que quieras agradar a Dios. Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias por bendecirnos. Pedimos que esa palabra pueda quedar grabada no solamente en nuestra libreta de apuntes, sino que lo que dice tu palabra: bienaventurados los que oyen, leen y practican el mensaje de Dios. Te doy a ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero que usted en su corazoncito tome esta palabra. Queremos terminar el servicio en esta noche porque el viernes queremos ver a todas estas familias aquí aprendiendo acerca de la importancia del cuidado en el abuso sexual, del cuidado y la responsabilidad. Invite a personas, estamos invitando a los de la guardería, a los del comedor. No se venga solo. Vamos a tener un tiempo lindo el viernes y las parejas, todas las parejas, a partir de ya se pueden inscribir. Colóquese sobre sus pies. Levante su manito derecha. Dígale: Señor, colocamos nuestro regreso a casa. Colocamos nuestras vidas en tus manos. Sigue trabajando en nuestros corazones. Te colocamos la celebración del viernes en tus manos, la celebración del domingo en tus manos, el encuentro de parejas en tus manos. Síguenos formando con tu palabra. Eso es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un abrazo a alguien. Que Dios los bendiga. Dele un abrazo a alguien dele un abracito a alguien y dígale: tú eres un hombre de Dios. Deja que lindas alabanzas. Dele un abrazo a alguien. El ministerio de parejas van a estar un rato juntos. Dele un abrazo a alguien. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. El viernes los esperamos a todos. Recuerden que el domingo tenemos la actividad de las lechonas para que no haga almuerzo y compre las lechonas al ministerio de parejas. El domingo tenemos 2 servicios, a las 7:30 y a las 9. 2 palabras poderosas el domingo. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga rica y abundantemente.